Lo que hay es la construcción de la España histórica. Lo que hago es analizar cuándo aparece el término en español. La historiografía y el registro arqueológico demuestran que fue una entrada violenta con saqueos y matanzas. Los personajes históricos son armas arrojadizas en muchos casos, ¿no? Reputación que el propio Torquemada también tuvo. Fue un hombre muy considerado en su tiempo. La labor que hace la Inquisición probablemente evitó una guerra de religión como las que hubo en otras naciones europeas donde hubo verdaderas matanzas. La conquista de México solo se da por el hecho de que los españoles son capaces de trabar alianzas con pueblos sojuzgados por los mexicas y semi-esclavizadas y oprimidas por los mexicas, que no eran precisamente hermanitas de la caridad. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos. Seguimos con la serie de entrevistas que espero estén siendo de vuestro interés. Hoy os traigo la entrevista que realicé a Iván Vélez con motivo de la publicación de su último ensayo, Reconquista, la construcción de España. La sinopsis del libro dice así: la Reconquista se ha convertido en los últimos años en un gran campo de batalla ideológico marcado por visiones interesadas y maniqueas. Esta obra, desde España a la Guerra de Granada, pasando por Covadonga, Uclés, las Navas de Tolosa o Sevilla, no solo narra y analiza con equilibrio y agudeza los sucesos históricos y sus consecuencias en la construcción de la España medieval, sino que además se sumerge en el significado de la Reconquista como mito fundacional y su evolución y utilización hasta la actualidad. Un libro reflexivo y muy necesario para comprender en todas sus dimensiones la magnitud de este acontecimiento histórico, político y social a lo largo de los tiempos. Hasta aquí la sinopsis del libro. Por lo demás, Iván Vélez es ampliamente conocido por todos aquellos ávidos lectores sobre la historia de España, así que necesita poca presentación. Sin embargo, para quienes aún no le conozcan, Iván Vélez es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno e involucrado en la Escuela de Filosofía de Oviedo al menos desde 1998. Es autor de numerosos libros, entre ellos sobre la leyenda negra, la conquista de México, el mito de Cortés, Torquemada el Gran Inquisidor, además de Reconquista, que es su último libro y sobre el que trata principalmente esta entrevista, así como otros y numerosos artículos en medios de comunicación escritos tales como El Mundo, ABC, Libertad Digital, La Gaceta, por citar solo algunos. También es colaborador del Catoblepas. Del mismo modo colabora en programas de radio y televisión de diferentes medios. Tal como he dicho, la entrevista de hoy gira principalmente en torno a su último libro, Reconquista. Existen varios tópicos negrolegendarios modernos sobre la Reconquista, tales como una presunta oscuridad premusulmana en la que vivía el reino visigodo de España, precisamente heredero de la Hispania romana, pasando por una leyenda rosa andalusí según la cual los musulmanes entraron en la península sin derramar ni una gota de sangre ni esclavizar a nadie y respetando siempre al credo cristiano, o el tiempo y el espacio que ocuparon a lo largo del tiempo dichos musulmanes en la península ibérica. Por supuesto, el término y la misma idea en sí de reconquista también está en entredicho. Hay quienes dicen que el término reconquista y el propio concepto es un término franquista, por ejemplo. Pues bien, en este libro Iván Vélez arroja luz sobre varias leyendas negrolegendarias y sobre otros mitos relacionados con la Reconquista. Como don Iván es autor de otros libros que tocan tópicos conocidos utilizados por la leyenda negra, y de hecho tiene uno específico al respecto, sobre la leyenda negra, no he podido evitar preguntarle por algunos de ellos. Así nos hablará brevemente sobre Torquemada, por su libro sobre el mismo, y sobre la conquista de América por sus libros sobre Hernán Cortés y la conquista de México. He de decir que los he leído todos, a excepción de este último, ya que últimamente no tengo casi tiempo salvo para grabar y editar estos vídeos, y son libros excelentes, que recomiendo mucho. Y sin más demora, os dejo con la entrevista a don Iván. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias. Bueno, el libro Reconquista en la construcción de España, que es así como se titula, es un encargo de la Esfera de los Libros, que se produce pues por el hecho de que se cumplían 1300 años desde ese suceso llamado Batalla de Covadonga, también sujeto a mucha polémica. Bueno, y digo se cumplen o parece que se cumple porque es una fecha
pues más bien convencional, ¿no? El 722, que durante un tiempo además se supuso que era el 718, pero bueno, tampoco es una cuestión, creo que año arriba, año abajo, no, en tan larguísimo periodo histórico no creo que tenga excesiva relevancia. Es un encargo, ya digo, de la esfera de los libros, un libro divulgativo, evidentemente, y un libro que lo que he tratado es pues de meterle la dosis de filosofía de la historia. El lector dirá si se ha conseguido o no suficiente para interpretar los hechos más allá de la mera exposición de los mismos. ¿Cuál es la tesis que yo defiendo en el libro? Pues más o menos todo está en la portada, ¿no? Cuando se dice reconquista es porque voy a dedicarle un espacio importante al término y a la idea que subyace tras él. Ese es el último capítulo, se lo dedico a ello. Y ahora, por cierto, sale en la tercera edición y he hecho unas pequeñas ampliaciones al respecto que creo que son interesantes. Esa cruz que aparece también tiene mucho que ver pues con esa incompatibilidad islam-cristianismo que en el fondo también latía bajo este conflicto, que evidentemente no fue en todos los minutos de 800 años. Hay que entender que hay repliegues, hay pasos atrás, pasos adelante, pero bueno, que sí que hay es un alfa y un omega que podríamos situar en Covadonga, y es un alfa que yo digo que se construye retrospectivamente, es decir, una vez que los reinos o de los focos norteños, por decirlo de otro modo, avanzan, se dan cuenta que el punto de partida, digamos, sería el de Covadonga. Batalla cuya entidad pues se discute, pero lo que no se discute, porque está en las fuentes de ambos lados, es su realidad y el hecho de que ocurrió. Y luego la tesis es que pese a que hay un ideal gótico operando como inspiración, pérdida y restauración, intento del reino visigodo de Toledo, lo cierto es que el 2 de enero de 1492 no hay una restauración, no se vuelve a un día antes de la entrada de los musulmanes por el estrecho. Lo que hay es una construcción de la España histórica, que es una categoría una idea que maneja, bueno, una clasificación que establece, bueno, entre las naciones étnicas, históricas y políticas, por decir de algún modo así, muy rápido. Entonces, yo la tesis que defiendo es que, aun cuando ese ideal y esa legitimación se busca en el reino visigodo, lo cierto es que lo que cristaliza son unos reinos que ya han cambiado por completo. El territorio al que se refiere más o menos el mismo, pero ya lo han desbordado imperialmente, pues con la embajada esta que se hace a Asia, por supuesto con la expansión americana que viene inmediatamente después, con la expansión aragonesa por el Mediterráneo, las incursiones de Castilla entre los enemigos, en Inglaterra, etcétera. Entonces, bueno, pues más o menos el libro lo que trata de hacer es eso, y trato también, porque me parece que es absolutamente necesario, de introducir algunos de los mitos que operan durante todo este periodo de tiempo, mitos ligados a lo sobrenatural, a lo religioso. Estoy pensando, por ejemplo, en Santiago, Santiago Matamoros, mitos, digamos, también de carácter personal, que sería pues más importante, evidentemente, el Cid, que es una especie de espejo de otros conquistadores o caballeros o guerreros, por decirlo con mayor precisión. Y bueno, eso es lo que he intentado. La última parte del libro, ya digo, lo que hago es analizar cuándo aparece el término en español, que es en el siglo XVIII, no en el XIX, por mucho que se empeñen algunos en mantener esa idea. Me parece sorprendente que se siga manejando. Y bueno, las últimas ampliaciones que incorpora la tercera edición, ya digo, es pues que en el siglo XVII en Francia ya aparece el verbo reconquistar, referido no a la reconquista o la pérdida y recuperación de algo concreto, sino a este ideal o este proceso o este proyecto de escala peninsular. Y ahí es donde, pues ya digo, entro en ese debate que está muy enconado últimamente por la polarización que hay en la sociedad española, me parece a mí, y rescato, pues por supuesto, ya que parece ser que la derecha estaría a favor del término y la izquierda en contra, rescato muchos testimonios de izquierdistas, Marx entre ellos, si se puede llamar izquierdista Marx, que utilizan el término reconquista y la idea en un sentido canónico, clásico, ortodoxo. Y bueno, pues eso sería un poco lo que he hecho en este libro. El término reconquista en español, que aparentemente es un préstamo del francés, lo cual tampoco tendría mayor trascendencia, ¿no? En el sentido de que hay otros términos que se están utilizando: restaurar, recobrar, en fin, hay otros
que están ahí utilizándose. Pero bueno, como ahora el debate está en torno al concepto también, aunque en realidad lo que se discute es la idea, probablemente. Bueno, pues yo digo que está en el 18 y lo utiliza Jovellanos y otros muchos en ese momento. Reconquistar, ya digo, en francés está en el 18 en ambientes jesuíticos, por cierto, ambientes que tienen que ver con con una historia de España, bueno, en esos contextos es donde aparece. ¿Qué ocurre? Pues que ya digo que el concepto está ahí, la idea es muy anterior. O sea, restaurar de algún modo o recuperar, estamos diciendo cosas muy parecidas, no exactamente iguales, pero sí muy parecidas. Claro, se discute ¿por qué? Porque muchos dicen que no hay conquista, con lo cual no podría haber reconquista. Es decir, si nos atenemos a las tesis según las cuales los musulmanes pues serían una especie de predicadores a cuyos brazos se habrían lanzado los cristianos o una gran parte de la población cristiana, pues sí, pero es cierto que la historiografía y el registro arqueológico demuestran que fue una entrada violenta con saqueos y matanzas. Que yo tampoco hago juicios de valor, lo que digo es que hay que exponer esas realidades. Entonces, sí que es una conquista y frente a ello hay una reconquista. Creo que el término es perfectamente defendible, la idea, por supuesto, también, y además tiene la virtud de que es un término que historiográficamente está asentado y popularmente está aceptado, y creo que como mínimo de una manera deíctica, es decir, que sirva para ser señalado con el dedo, me parece que es operativo. Esas son un poco las tesis que yo he manejado. Bueno, conexiones entre el debate acerca de la Reconquista o la consideración de la misma y la leyenda negra. Yo creo que se pueden establecer en un sentido muy concreto. En el siglo XIX, los viajeros románticos acuñaron una imagen de una España orientalizante que veían pues en los rastros arqueológicos que había, arquitectónicos que existían, también arqueológicos, evidentemente. Y a mí me parece que esa visión rosa, para ellos rosa, no sé por qué tiene que serlo, porque yo en el libro le he dedicado un espacio al tema de la esclavitud y los eunucos, que no era precisamente pues algo tocado por las virtudes de la libertad, ¿no? Las concepciones de la libertad. Claro, frente a estos reinos dedicados a la poesía, a la sensualidad y a los placeres, ¿qué aparecería? Pues los toscos, intolerantes y fanáticos religiosos del norte, que serían los cristianos. Ahí es donde yo veo la conexión con la leyenda negra que pinta a España pues como es un país pues intolerante, fanático, etcétera, ¿no? Es en esa contraposición donde aparecen esas interpretaciones hechas a través del prisma de la leyenda negra. Claro, cuando uno se da cuenta de las labores que emprendió, por dar un ejemplo clásico, Alfonso X, en recuperar textos, en traducir otros, pues hombre, se cae completamente ese argumento. Pero si uno profundiza en la realidad andalusí, pues evidentemente distaba mucho de ser lo que nos quieren transmitir. Y de hecho, además, era una tierra donde cuando había una especie de relajación de las costumbres, aparecía una corriente rigoristas, almorávides, almohades, etcétera, que venían como un poco a poner las cosas en su sitio. Entonces, bueno, yo creo que la conexión entre leyenda negra y reconquista viene ligada a estas interpretaciones desde prismas contrapuestos. Bueno, conexión entre reconquista y identidad española. Pues aquí también hay materia para la polémica. Por un lado, si nos atenemos volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Al prisma neolegendario, claro, la reconquista sería el proceso según el cual pues se aquilatan o cristalizan esas invariantes españolas. Ya digo, el fanatismo religioso, la intolerancia, que vendría ya con la Inquisición como uno de los últimos capítulos. Yo le dediqué un libro a Torquemada, un libro de encargo, también hay que decirlo, lo digo para que no piense la gente que yo me meto en estos jardines voluntariamente, pero tampoco lo rehuyo, tampoco lo rehuyo. Bueno, y entonces yo creo que por ahí irían un poco los tiros, ¿no? Durante este periodo de tiempo pues se habría acuñado esa imagen, que además daría como fruto la de unos mirando a América sobre todo, ¿no? Unas personas que están siempre pues intentando vivir a base del botín, a base de la guerra. Es verdad que la Reconquista es un periodo marcado por la institución de la frontera, pero porque es lógico, porque hay un ortograma o hay un proyecto expansivo muy claro. Claro, es un proyecto que además, como es universal,
desborda la propia península, pasa a América, y muchas de las, por decirlo de algún modo, esquemas o instituciones que se utilizan aquí se exportan allí. Cosa lógica, porque es una política imperial. Término que también sé que chirría un poco. Entonces, en ese sentido, pues muchos verían en la Reconquista pues esa especie de periodo de acumulación de fanatismo español, haciendo un guiño al periodo de acumulación capitalista, ¿no? También es verdad que otros verán la Reconquista con otros proyectos precisamente que no tienen, que buscan la transformación o la destrucción de la nación española en una serie de partes vinculadas a esos 5 reinos cristianos, que algunos dirán que Granada sería otro, desde otro prisma diferente, ¿no? Para que se me entienda, ¿no? Entonces yo creo que en la Reconquista, claro, es en un periodo, como yo digo, que es de la Constitución de España, pues los que están en desacuerdo con esa Constitución prefieren negarla o buscar una Constitución alternativa. Bueno, Torquemada es sin duda uno de los personajes más negros de la historia de España. Sería la encarnación de ese fanatismo que sería también característico de todos los españoles, pero bueno, en él estaría particularmente concentrado. Además, a eso añadiríamos que tiene ancestros judíos, con lo cual habría también una interpretación psicologista. A ello se añadiría que con todas las fantasías del romanticismo, pues los inquisidores eran una especie de sádicos profesionales. Pero bueno, a mí me parece que eso no puede explicar una institución que se mantiene tantísimo tiempo, en la cual participa tanta gente muy diversa y muy reputada, reputación que el propio Torquemada también tuvo. Fue un hombre muy considerado en su tiempo, porque además no hay que perder de vista el hecho de que los inquisidores generales eran gente madura, con un conocimiento profundo de las leyes del momento, y que se insertan en un contexto en el cual todas las naciones históricas europeas, porque la religión no era una superestructura, sino algo que penetraba en todos los aspectos de la vida, pues se vinculaban a una religión, un soberano, una religión. Bueno, pues los lemas que ya sabemos, ¿no? Entonces, claro, Torquemada lo que hace es llevar a cabo una depuración del cristianismo hispano, de la sinceridad de los cristianos. ¿Por qué? Porque había habido el fenómeno complejísimo de las conversiones, y había gente que judaizaba. Bueno, esto es algo que además se dio en toda Europa, la persecución al judío, etc. Entonces, como digo, Torquemada fue un hombre absolutamente respetado en su tiempo. ¿Qué ocurre? Que el colapso, como tantos otros personajes históricos de España, llega en el 19, porque los personajes históricos son armas arrojadizas en muchos casos, ¿no? Entre lo que podríamos llamar liberales y conservadores, o progresistas y conservadores, aceptando esta clasificación un poco anacrónica, ¿no? Pero, ya digo, con la labor que hace la Inquisición, aunque tuviera aspectos muy desagradables, evidentemente, probablemente evitó una guerra de religión como las que hubo en otras naciones europeas, donde hubo verdaderas matanzas y quiebras de sociedades enteras. Bueno, está muy asentada la idea de que los españoles pues fueron una especie de banda depredadora, codiciosa, llena de violadores y de gente violenta, ¿no? Eso no es eso es una caricatura. La conquista de México, del Imperio Mexica, como se quiera llamar, México Tenochtitlan, en fin, mucha terminología, ¿no? Solo se da por el hecho de que los españoles son capaces de trabar alianzas con pueblos sojuzgados por los mexicas. Esto es una evidencia. Es decir, aunque hoy se llame México esa nación por una especie de metonimia, lo cierto es que había un montón de naciones étnicas, y muchas de ellas eran tributarias y semi-esclavizadas y oprimidas por los mexicas, que no eran precisamente hermanitas de la caridad. Entonces, ¿qué hace Cortés? La habilidad de Cortés está en ver esas contradicciones. Él además lo dice literalmente, dice, no tuve poco placer viendo aquella disconformidad que había entre los naturales, y aprovechó ese divide et impera, o se aprovechó de esa división ya existente para imperar, de hecho, y lo que hace es recoger, canalizar todas esas fuerzas y dirigirlas frente a un enemigo común, que es el Imperio Mexica, que además cae. Pero es que luego además las siguientes conquistas se dan también en el suelo que hoy es México, y en ellas participan también mexicas que se enfrentan a chichimecas, por ejemplo. Es decir, que es un complejo, es un mosaico absoluto el que se da en aquel mundo, al que llegan unos españoles, unos castellanos, que además
tenían en muchos casos todas las de perder, tenían una superioridad táctica precisamente y también tecnológica, pero con un alcance muy concreto. Hay que recordar que al final se habían quedado sin pólvora. Es decir, que allí lo que son capaces es de articular una serie de fuerzas, un polígono de fuerzas, una idea que yo suelo utilizar, y el vector ganador será o la dirección ganadora es la de los propios españoles, porque es verdad que aunque ahora se quiera también incluso aceptar que aquello no fue una guerra solo de españoles contra mexicas, tampoco podemos admitir que fue una guerra civil y que los españoles pasaban por allí. Los españoles acaban implantando sus instituciones, es decir, implantan su paz, la paz que sucede a toda guerra y a toda victoria, y es la paz siempre del victorioso. Y las instituciones que quedan ahí son las españolas y todas aquellas compatibles con el sistema español. Eso hay que decirlo claramente. Entonces, bueno, el mérito de Cortés está ahí. Yo creo que eso es absolutamente innegable. Y que tenían ambición por el oro. Bueno, que me diga alguien que me diga quién renuncia hoy por hoy a sus nóminas o a tener una buena inversión. Bueno, pues era el mundo en el que ellos vivían, frente a un mundo además marcado también por la esclavitud. También por la esclavitud. Hay que leer las crónicas. En las crónicas se habla de indios que tenían unas marcas porque eran esclavos de otros. Eso lo sabe absolutamente todo el mundo que se acerque mínimamente. Tampoco hay que ser un súper experto, que yo en absoluto lo soy. Pero con un acercamiento, pues ya digo, mínimo, te das cuenta de que aquello no era en absoluto el paraíso, y de que los españoles lo que hacen allí es llegar y acabar, pues ya digo, implantando unas instituciones que articulan un virreinato sobre el que se asienta la nación política mexicana actual. O sea, lo mismo que decíamos que la Reconquista no es la vuelta al mundo godo, el México constituido como nación política no es la vuelta al mundo de Moctezuma y previo, sino una transformación de las instituciones virreinales. Eso es lo que es. Que luego, además, por cierto, como idea, podían también pararse a pensar cómo se pierde tal cantidad de territorio hoy de Estados Unidos. Esa sí que es una gran pérdida para México. Y eso no se dice porque el vecino de al lado está muy cerca. Amigos, pues nada, espero que podamos volvernos a ver aquí en Herramientas contra la Leyenda Negra, que es algo absolutamente necesario en un mundo en el que nos hallamos. La leyenda negra, más allá de ser una cuestión especulativa y de discusión de salón, pues es algo que incide en nuestras vidas diariamente. Entonces, bueno, pues simplemente felicitar a Roberto por esta iniciativa, desearle muchos éxitos y a su disposición para otras ocasiones. Un saludo. Gracias a ti, Iván, por dedicarnos tu tiempo, tener ese detalle de saludar a nuestros suscriptores y estar con nosotros en Herramientas contra la Leyenda Negra. Espero que os haya resultado interesante la entrevista y que la utilicéis para desmontar las mentiras y tergiversaciones negro-legendarias hispanófobas que encontráis en las redes. Pues para eso está este canal, para daros herramientas con las que luchar contra las oscuras mentiras y tergiversaciones de la leyenda negra. Por último, recordaros que tenéis todos los enlaces del proyecto de Herramientas contra la Leyenda Negra en la descripción del vídeo, así como las diferentes formas de colaborar. Un abrazo y hasta la semana que viene, amigos.